Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Astra Radio. Duda de todo lo que vas a escuchar. Yo soy Kat. Yo soy Adrián. Estamos acá por los de en medio, por los que no quieren estar en ningún rebaño. Esto es... Nos persiguen las ideas. En El Salvador, el racismo se manifiesta en múltiples formas, hasta la falta de representación en espacios políticos y culturales. Según el censo del año 2007, solo el 0.23% de los salvadoreños se identifica como indígena, una cifra que contrasta con la realidad observada en muchas comunidades rurales, donde las costumbres, el náhuatl y la comida persisten. Esta subestimación estadística refleja un proceso de negación y asimilación cultural que ha sido promovida por políticas de Estado que históricamente han impulsado una identidad mestiza hegemónica, ignorando la diversidad étnica y afro-salvadoreña. El racismo en El Salvador es un problema complejo que ha sido históricamente negado e invisibilizado. Las estadísticas y estudios existentes muestran que aunque una parte significativa de la población reconoce su existencia, sigue siendo un tema subestimado en las políticas públicas. Esto es, nos persiguen las ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos acompañando en este episodio número 6. Vamos a estar desarrollando un tema que suele quedarse en las conversaciones cotidianas. Sí, vamos a hablar de este tema incómodo para algunas personas. El racismo en El Salvador. ¿El Salvador será racista? Bueno, para eso hemos traído a nuestro querido Carlos Lara. Carlos, pintor, profesor, antropólogo, integrante de la Fundación Afros. Hay un montón de comas después de tu nombre. Eso está muy genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te gusta que te digan, Carlos? Carlos o Carlitos. Carlos o Lara. No hay problema. Lara. Ah, Lara. Cuánta seriedad. Muy bien, sí. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿qué signo sos? Virgo. Virgo. ¿Y tu náhuatl? Ese es Acabal. Oh, wow. No me preguntes que no lo puedo pronunciar yo. Bueno, contéstanos. ¿Será que El Salvador es racista? Sí, es racista. Y un montón, aunque lo quieran negar. ¿En qué punto es donde vos de repente has notado que el racismo está como bien impregnado en nuestra sociedad? A veces lo que se espera del racismo es que alguien mate a otra persona, ¿verdad? Eso es ya lo último. El extremo. Pero empieza con cosas bien suaves, bien básicas y perceptibles incluso, ¿verdad? Que suceden en la familia, en la escuela, ¿verdad? Desde frases como hay que mejorar la raza, y mejorar la raza significa pues buscarse a una persona con características blancas para que le dé a ese nuevo ser, ¿verdad? A ese neonato. Esas características. Una mejoría, ¿verdad? Entonces, mejorar la raza no significa volverse indígena o negro, sino volverse blanco, ¿verdad? Pero eso no es de gratis, como dice la gente, ¿verdad? Sino que es algo que va desde lo grande hasta lo más pequeño, desde el Estado hasta pues lo más cotidiano, a lo más personal, incluyendo el endorracismo, ¿verdad? Que eso sucede hacia adentro también. Okay. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo quizás de este término en específico, el endorracismo, para que también ustedes allá en casita vayan como que captando a qué se refiere Carlos cuando dice esto. Pero fíjate que también te queremos invitar a que escuchemos un poco en la calle qué es lo que está hablando la gente de qué es el racismo, si existe, no existe, si lo confunden de repente con algunos otros términos. Así que vamos a la calle para ver qué dicen. Yeah. La verdad sí que hay bastante, tanto en el ambiente del fútbol, creo yo. Quizás bromeando, pero hasta ahí nada más. Pero sí, hay casos que sí se ve bastante racismo en otras personas, que a veces por su color de piel o a veces quizás no se llevan o hay mucho como que ver entre personas que se tiran habladas, quizás. Sí, claro, el racismo se da en todos los niveles, ¿verdad? Económico, color de piel, más que todo, ¿verdad? En ese sentido. Estamos acostumbrados que somos casi del mismo color todos, no sé. Por ejemplo, entrada a clubes, por ejemplo,
Sí veo que se les discrimina un poco, se les dice, no, es que no venís con la prenda adecuada o algo así. Y es caso que no es, pues van todos iguales y a ellos les dicen que no. Cada quien nace con sus valores, bueno, y lo que nuestros padres nos pueden forjar en ese sentido, ¿verdad? Creo que ya es personalizado. Una persona que ya viene con ese tipo de pensamientos es bien difícil que lo cambie. Las personas de más estatus como que pueden discriminar a las demás personas solo por tener más cosas que las demás. Muchos extranjeros y no siento que seamos racistas. Aceptamos y somos amigables con todos. A veces hay unas personas que vienen de otro país que son bastante morenitas, entonces aquí a veces las buscamos. Él me dice negro a mí, ¿Por qué le dice negro al compañero? Porque es negro. No, muchísimas gracias, no tengo más nada que opinar yo. En algunos lugares todavía practican la discriminación. Creo que es xenófoba, porque hay muchas personas que ven a gente de diferente raza y los excluyen, los discriminan. Entonces, sí, creo que la gente es muy cerrada de mente acá en El Salvador. Podría ser porque desde la escuela se ven los rasgos de que les ponen sobrenombres, que les hacen bullying solo por su color de piel. Hay muchos que discriminan por ello. Tal vez no es la mayoría, no sé si la mitad, pero sí existe. El racismo es algo abstracto, al parecer. Tenemos la idea de que el racismo es una creencia. Puede ser que decidís creer ser racista o no, que es un tema como de valores. ¿Por qué pensamos así siempre, Carlos? Bueno, eso es una cuestión que se nos ha venido enseñando aquí o hemos ido aprendiendo también, internalizando en El Salvador, de que todos somos iguales, que no existen diferencias y que por ende pues todos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces incluso alguien mencionaba ahí que algunas personas nacen con el racismo y eso no es cierto, sino que eso es algo aprendido, ¿no? Es algo que se aprende e incluso se enseña en las escuelas, en la iglesia, incluso en todos los ámbitos, ¿no? Tiene que ver bastante con eso del tema de los valores, como decía también hay uno bueno, tú mismo cuando hiciste el sondeo dijiste, wow, es como que el tema del racismo tiene muchas vertientes, como por dónde abordarlo, y bien difícil abordarla todas ahorita. Así que calma. Yo me quedé ahí en un paréntesis, porque yo quiero ahondar un poquito más en ese término, para que también la gente ahí en casita pueda entender un poquito más. ¿A qué te referís cuando decís eso del endorracismo? Ajá, el endorracismo, que es hacia adentro. Ajá. Bueno, como esta es una cuestión, como ya decía, que es aprendida, pero que es algo institucionalizado también, ¿no? Llegas a un punto en que escuchás tanto que lo bueno es lo blanco, que vos, siendo una persona no blanca, empezás a rechazar tus propios rasgos, tus propios orígenes, tus propias prácticas culturales incluso. Y esto no solamente es porque, digamos, haya influencia de que en la tele se vio tal cosa, sino que nos podemos ir incluso a cosas más fuertes como la masacre de 1932, en donde se prohíbe, ¿no?, que se hable los idiomas de los pueblos indígenas o que se vistan. Y la prohibición va conectada también con cómo se veía a una persona indígena como alguien comunista, ¿no? Entonces es como sí. Ahí vas conectando no solamente el fenotipo, el tono de la piel o las características físicas, sino también una cuestión política, ¿verdad? Como el peligroso. Entonces, verte como indígena es verte... Es signo de peligro. De peligro. O verte como un negro también es signo de peligro. Entonces, esta persona... no se puede quitar los rasgos físicos, no se puede negar, como una persona que decía ahí, no, ellos los discriminan. A ellos los discriminan. A mí no. A mí no. Entonces es como, no me asumo parte de esa población a la que
se le puede discriminar. Y la discriminación no solamente es decirle el negro, ¿verdad? Porque aquí podemos cortar también mucha tela con esto de si le dicen el negro o si le dicen el negro es correcto o no es correcto. Tenemos esa duda como no tenés idea. Sí, pero también es la cuestión económica. Okay. O sea, vámonos a Santa Elena, vámonos al Escalón, y vos vas a ver las personas dueñas de esas casas. O sea, no vas a ver personas indígenas o afrodescendientes ahí, ¿no? Pero si vos te vas, por ejemplo, a San Alejo, Cantón Piedra Gorda, allá en La Unión, o sea, ves las características de las personas ahí, en San Alejo, cerca de donde yo nací, ves que son características afrodescendientes. Y cuando te vas a ver la historia, todavía en el periodo colonial, en 1807, el censo dice que la población de San Alejo es mayormente mulata, ¿no? Había 2 españoles a 3.400 mulatos, ¿no? Entonces es como una cosa que tiene que ver también con la cuestión económica, ¿verdad? Va conectado con la clase. Y fíjate que ahorita que menciona el tema del censo, yo me quedé pensando, porque incluso en la sinopsis hablamos un poco del censo del 2007, que decía que el 0.23% de la población se identificaba como indígena. 0.23%. Sí. Vamos a ver qué resultado nos da el nuevo censo que ha habido. A ver si ha aumentado o disminuye más, que la gente, yo no soy indígena. Yo tengo una pregunta que va como muy de la mano con esto de lo económico, y creo que son ejemplos claros, fáciles, que tenemos a la palma de la mano, como dicen muchas personas. Por lo menos en la farándula del Salvador hay como una hegemonía de quién puede ser famosa y quién no puede ser famoso. Entonces yo quiero como traer eso también a la colación, porque a veces hablar del racismo puede ser algo tan abstracto para muchas personas que, como ya lo mencionabas, se ha hecho algo tan natural que no lo podemos ver, que ya no lo podemos distinguir qué es ser racista y qué no es ser racista. ¿Cómo ves esto, o cómo consideras que, uno, lo blanco, lo delgado, y el estatus económico tiene que ver con la belleza hegemónica? Pero, exacto. Pero las personas gordas, las personas de ciertas comunidades, de ciertos tonos de piel. Exacto. Entonces las personas son videos o TikTok tercermundistas y tienen como este tipo de características donde suelen ser muy clasistas y despectivos, por ejemplo. Sí, eso lo vemos en las telenovelas mexicanas, sobre todo, ¿verdad? Es nuestro referente, digamos. Sí, o digamos en programas de televisión en donde vos ves qué tipo de, o sea, ves las características. Y yo no digo que esté mal que se haga, ¿no? Sino que, pues, no solamente vas a utilizar a estas personas, sino que solo estas personas sean... Mostrarlas. Exacto, sean mostradas, pues, para que a un concurso de belleza incluso, ¿no? Yo estaba viendo... cuando han participado mujeres afrodescendientes o mujeres que no tienen esas características blancas que se buscan, la gente dice, no, esa no nos representa. Yo estaba viendo la vez pasada la representante de La Unión, por ejemplo, y era... El Miss Universo del Salvador. Sí. Entonces... tenía ojos verdes, era blanca, pelo rubio, y entonces decían, esta es perfecta, está bonita, no sé cuál. Pero cuando participó Levi, por ejemplo, que es de San Vicente, y que su papá es de origen, es de una isla de las islas del Caribe, ¿no? Entonces la gente decía, no nos representa. O sea, hay una idea de qué nos puede representar y qué no nos puede representar. Es decir, ¿por qué esta mujer de La Unión con estas características sí nos puede representar si no es así el grueso de la población de mujeres en El Salvador? ¿Por qué ella sí puede representar a El Salvador y por qué Levi no? ¿O por qué, por ejemplo, es de apellido Ortiz, es de Santa Ana, que ganó las fiestas patronales en Santa Ana? Y dicen, ella no puede representar a El Salvador.
¿Por qué? O no puede representar a Santa Ana. ¿Por qué no puede? Solo porque no está sobre los estereotipos hegemónicos que tenemos ya como implantados. Exacto. En nuestra mente de qué es la belleza. Sí, incluso hace algunos años en mi cantón, por ejemplo, mi cantón que se llama San Antonio Silva, que es de San Miguel, iba una representante del cantón para el carnaval de San Miguel, ¿no? Entonces, y yo empecé a ver los comentarios. Mire, allí se puede hacer un estudio. Los comentarios en las redes sociales ahí se hace una investigación muy fuerte. Y entonces decían, bueno, ¿y esta brasileña por qué la trajeron? ¿Qué? ¿O por qué no buscan salvadoreños? O sea, imagínense una cosa así como esa, ¿no? Y sucede eso, también es parte del racismo, o sea, hay investigaciones sobre eso, no es invento. De la extranjerización de la población afrodescendiente y de la población indígena, ¿no? Pero pasa más con la población afrodescendiente. Esta extranjerización que sucede con ella, por ejemplo, que dicen, y esa brasileña, ¿no? O a Daniela Castillo, por ejemplo, que es de Atiquizaya, ¿no? De allá de Huachapán, y igual siempre le preguntan lo mismo, que si es del Salvador, si no sé cuál, porque no se asume al afrodescendiente como parte del Salvador. Y esa es parte del racismo también, porque se busca como hablar de la raza mestiza, pero la raza, o sea, todos somos iguales, pero ¿iguales a qué? O sea, tenés que tener un parámetro para decir todos somos iguales, ¿no? Entonces yo quiero igual, un objeto igual a eso, por ejemplo, ¿no? Ese color que está en esa pared. Entonces ese es tu parámetro. Entonces, en del mestizaje, el parámetro es la blanquitud, ¿verdad? O sea, si ya ves una persona que ya tiene piel más oscura, entonces ya la gente ya no la asume como salvadoreña, o el cabello, por ejemplo, ¿no? O características físicas, incluso aunque pueda ser una persona light skin, que se dice, ¿no? O piel más clara, pero las características pueden ser de una persona afrodescendiente, ¿no? Entonces, cuando fueron las votaciones en 2019, si no me equivoco, hubo una compañera en Chalchuapa que ella estaba yendo a las formaciones para estar en las juntas receptoras de voto, ¿no? Del Tribunal. Del Tribunal Supremo Electoral. Y ella estaba participando. Entonces se hizo como una discusión. Siempre hay discusiones en el proceso, ¿no? Y ella estaba opinando. Entonces vino un hombre y le dijo, ¿y usted qué tiene que estar opinando? Si usted ni salvadoreña es, muy negra para ser salvadoreña. Y le dijo, a vos de seguro te trajo el partido tal, ¿no? Para votar, te trajo de Nicaragua o de Cuba, ya imagínate así. Entonces se asume la negritud como de afuera, porque claro, aquí en El Salvador somos Luxemburgo, ¿no? O sea, de blancos. Y que fíjate que quizás es por el mismo contexto histórico que tenemos, que sabemos y que se ha hablado mucho como entre bajo de agua, digamos, ¿va? De esa expulsión que hubo de las personas afrodescendientes del país en aquellos gobiernos, ¿verdad? De por allá, que no vamos a hablar específicamente de ellos, pero y que por eso es que no hay como tan marcada, como decir, ir a Honduras, ir a Nicaragua, donde hay, y Panamá ni se diga, donde hay una gran presencia de afrodescendencia y súper respetada. Yo o sea, siento no es como decir, que te van a desmentir. Yo sé. ¿Ya me viste los ojos? Sí. Yo siento que esta mesa hubo tensión. Por eso dije, y no aquel tema que se habla bajo de agua. Dije, sí, claro. Sí. No dije que era cierto. Sí, es que eso siempre se dice, ¿no? Que fulano allá en el 31, el 44, echó a la población negra de El Salvador. Sin embargo, por lo menos hasta ahorita yo he estado investigando datos. Y no he encontrado eso. Sí habla de la prohibición. Y de la ley de... La ley de migración de 1933, en donde prohíbe la entrada no solo de personas negras, sino personas chinas, húngaras, bueno, de diferentes etnias consideradas no gratas, ¿verdad? Para
el progreso del país, pero también otro grupo de personas, y aquí es donde se equipara como lo negro con una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Porque dice personas enajenadas mentales, personas con discapacidad no pueden entrar, o sea, vendedores ambulantes incluso, ¿verdad? O sea, esa ley tiene como un montón de numerales en donde te dice qué personas no pueden entrar, ¿no? O sea, a nosotros nos hubieran sacado, no nos hubieran dejado entrar. No, hubiéramos andado afuera, no nos dejan entrar. De hecho, dice personas que no, o sea, son como contrarias a lo que el gobierno promueve. Ya, que era la blanquitud. Sí, pero también en términos políticos. Ajá. O sea, es como todo aquello, ¿no? De lo que no viene bien al país. Sin embargo, en 1930, por ejemplo, el sacerdote Paulino Augusto Conte hace pues un escrito sobre la población del Salvador, ¿no? O sea, ves que los sacerdotes de repente pues describían en aquel tiempo las poblaciones que visitaban. Lo hizo Cortés y Larraz, por ejemplo, que era el obispo de la diócesis de Guatemala. El Salvador no tenía obispo. Entonces era Cortés y Larraz. Era 1768-1770. Entonces él va a cada una de las parroquias en el actual territorio salvadoreño. No quiero decir El Salvador porque no existía como tal en ese momento. Sí. Entonces va a visitar todas esas parroquias y va describiendo cómo son. Entonces dice, los indios andan desnudos y no tienen vergüenza. O sea, empieza a describir. Entonces este sacerdote, Antonio Conte, perdón, describe cómo es la población de San Alejo, de Uloazapa, de Atiquizaya y de otras. Y menciona que hay personas que son el resultado de la mezcla de blanco, negro e indígena. Y hace énfasis que, por ejemplo, en San Alejo, y si vos vas a San Alejo no te va... o sea... No es mentira lo que está hablando. Sí. Entonces, y Atiquizaya, entonces los compara y dice los negros de Atiquizaya, los negros de San Alejo y así, ¿no? O sea, es la década de cuando se supone que Martínez echó a los negros en el país. Luego siguen las investigaciones, hay documentos, o sea, de repente es como, queremos borrar esto, pero hay alguien que escribió alguna cosa. Y esto, yo hice un video una vez en donde decía... En El Salvador no hay negros hasta que querés insultar a alguien. Oh my God, qué poderoso. Mira, ahí traes otro punto bien bueno en la mesa, porque incluso hasta aquí con producción habíamos estado hablando de eso. De cómo logramos separar o identificar o determinar que de verdad está siendo un insulto o de verdad es como solo una broma. Pero antes de eso, que nos respondas, hemos hecho nuestro trabajo, nuestra tarea. Y hemos traído 8 refranes que pueden ser racistas. Esto lo estamos diciendo con el motivo de identificar ese racismo interiorizado. No es para divertirnos sobre el tema y tampoco para replicar este tipo de frases que pueden ser sensibles para unas personas, porque una de las cosas que hay que mencionar, las escuelas de El Salvador son meramente racistas. Totalmente. Y es un tema bien complicado que yo como mamá lo he estado viviendo con mi hija, por ejemplo. Dice, ya estás bien curtido, mi hijo. No te pongas indio. Eres más indio que los pipiles. Se te nota que eres de pueblo. Esa me la han dicho mucho, por cierto. Más negro que el carbón. Cuando la lechuza canta, el indio muere. Ese lo decía mucho, no diré quién de mis familiares. No lo vamos a funar. ¿Cómo no? Indio comido al camino, un indio menos, una tortilla más. Sí. Así de fuerte. O sea, ¿cómo podemos ver que entre refranes, ¿verdad? Podemos ir metiendo el tema del racismo, de odio, o sea, es que es un odio. De odio, sí, o sea. Claro. Entonces, ¿cómo ves el límite, digamos, en esos puntos? Sí. O sea, se nota la intención cuando decís algo, ¿no?
Es como que te diga, qué bonita te ves, a que te diga, qué bonita te ves vos. O sea, es como hay una diferencia, digamos, como en el tono de la voz, o como, o sea, la cara incluso te puede decir, ¿no? Bueno, también quién te lo diga y en qué posición te lo dice. ¿Quién te lo diga y en qué posición te lo dice? Porque imagínate, alguien de repente puede decir, sos negrita, pero sos bonita. Oh my God. O sea, supuestamente te está diciendo un cumplido. Cumplidos que no son cumplidos. Exacto. O sea, y esto, miren, yo llevo algunos años de investigar sobre este tema. Y siempre que hablo de esto, hay gente que me dice que no. Entonces, me dicen, no quieren tocar el tema. No quieren tocar el tema o no quieren aceptarlo. Ajá. O dicen, no, es que quizás lo dicen bromeando o es que quizás no sé cuál. Y entonces no han logrado identificar que eso no es una broma, ¿no? Entonces yo he escuchado tantas experiencias de personas, amistades, que han pasado por, que les han dicho una frase como esa. Una amiga muy cercana que tengo, por ejemplo, ella sufrió eso, o sea, creció escuchando eso, incluso estudiando en un colegio, ¿cómo se llama? Un colegio privado. Es más fuerte todavía. Entonces es como un montón de cosas. La razón de ser, por ejemplo, de la Fundación Afros, Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, es la abuela de la directora, Ana Yensi, que esta señora, que ya tiene 86 años de edad, todavía está con nosotros. Pero cuando ella era una niña, la golpeaban y le decían sobrenombres relacionados a su tono de piel. O sea, la gente quiere ver a una persona completamente negra al 100% para ser racista, pero en El Salvador, con un 70% de que una persona tenga de, digamos, si queremos hacer eso, ¿no? De poner porcentajes. Números, digamos. Pero, o sea, siempre vas buscando que en el grupo, ¿quién es el más negro? Sí, para hacer un chiste, ¿no? Entonces, eso y es el más pobre, o gordo. Sí, el que roba, el que no sé qué, o sea, lo que sea. Y eso sucedió con ella. Ella quería ser maestra y no logró ser maestra porque al final el papá le dijo, ay, hija, bueno, ya no te voy a mandar a la escuela porque a los negros no nos quieren. Y además de eso, es que en las condiciones económicas en las que vivía, ¿no? Entonces, ¿ves cómo todo va relacionado? Totalmente. Eso no le va a pasar a una hija de una señora que viva en las lomas, vamos a decir, ¿vean? O sea, allá arriba del Salvador del mundo. Arriba del Salvador del mundo. Cabalmente. Fuerte, o sea, este es un tema que, como dijimos al inicio, tiene como diferentes aristas por donde nos podríamos ir. Hay varias ramas, bastante tela que cortar. Yo creo que de todos los temas que vamos sacando acá, siempre me quedo como con ganas de más y más y más. Pero definitivamente de repente el tema del racismo lo vamos tratando de esconder, ¿verdad? Hasta me atrevo a decirle como nuestros microracismos, en chistes, en cariñitos, porque también tenemos ese racismo internalizado que no lo queremos aceptar. Entonces, acepte, Dios, no mentira, acepte su racismo y trabájenlo. Sí, y yo quiero como también traer como algo a la mesa, algo que me pasa mucho por mi cuerpo, es que cuando yo digo que soy de Chalatenango, las personas automáticamente dicen, por eso eres blanquita, ay, por eso tan chelita. O ya me han piropeado diciéndome, por eso tan guapa, por eso sos bien bonita. Como esta creencia que existe de que en Chalatenango, claro que somos guapas las mujeres y en todo El Salvador, pero como que las mujeres de ahí en específico tienen ciertos rasgos que las hacen más atractivas que otras porque son blancas, porque pueden ser delgadas, porque tienen ojos de colores que no son como el común café que conocemos y que tenemos toda la mayoría de personas. Y a mí me pasa otra cuestión también por el cuerpo. Yo tengo una niña y mi hija es negra. Y cuando me ven a mí y ven a mi hija, es como, se parece al papá. Ajá.
Y enfrente de mi hija me han dicho ese tipo de comentarios. O, no quiero pensar que te hayan dicho otro tipo de comentarios. Exacto. O también me han dicho como que buscan una explicación. O sea, buscan un racionamiento. Así como, ay, pero has de tener bonitos genes vos. Y ven automáticamente a mi hija. Y yo como, wow, yo no sabía que los genes de las personas se podían observar. Y lo comparto porque yo creo que muchas personas nos enfrentamos a que la familia tiene que ser igual y también tiene el contexto en que te lo dicen es mucho más peligroso. O sea, mi hija, el punto de que me ha dicho que ella no quiere, o sea, no quiere ser negra, ella quiere ser blanca. O que ella niega su cabello porque ella es muy colocha. O a la gente le toca reafirmar así como, no, es que es mi mamá, es mi mamá. Y es como bien fuerte y impactante para mí, y lo comparto también. Pero yo creo que también hay cientos de niñas y niños en el país que tienen esa realidad, y creo que también muchas personas afrodescendientes o afrosalvadoreñas en El Salvador han vivido situaciones similares o peores, y son cosas que no se hablan. No se hablan, y por eso es que la gente dice que uno está inventando cosas. Exacto. O que yo estoy loco, diciendo cosas así. Y realmente esa es una forma de querer negar lo evidente, ¿no? O sea, de no querer responsabilizarse de lo que estás cometiendo. O sea, incluso yo antes de empezar a entrar a este mundo, lo he hecho, ¿no? O sea, y no puedo decir tampoco ya estoy al 100% deconstruido, porque deconstruide, como dicen, ¿verdad? porque no es así. O sea, estamos aprendiendo y cada día pues vamos descubriendo nuevas cosas que uno no se daba cuenta de que son parte de ese racismo. Fíjate que una cosa que me ha pasado con esto de Chalate, o sea, siempre que estoy hablando de la afrodescendencia, yo estoy hablando de la afrodescendencia en El Salvador. Estoy hablando de la historia de la afrodescendencia en El Salvador. Y viene alguien, mira, yo una vez me reí pero a carcajadas y dicen que, pero es que en Chalate la gente es blanca. Ay, no, eso es mentira, gente. Y entonces, y dicen, pero es que a Chalate trajeron europeos para poblar. No es mentira. O sea, hay un periodo en que sucedió, no sé si fue 1670 o 1720, pero eso está ahí. Okay. El gobernador de Guatemala mandó a poblar de gente blanca la vía de Chalatenango. O sea, pues no conozco realmente cuántos fueron, pero pues eso sucedió. Entonces eso sí quedó, pero no quedó en lo que la gente repite, que, por ejemplo, en el siglo XVI trajeron personas africanas esclavizadas a Tiquisaya, por ejemplo, o angolas a San Miguel. Y San Miguel era pues todo lo que ahora es la zona oriental, o a Sonsonate. O sea, todo eso está ahí. En 1624, por ejemplo, hubo un levantamiento, un cimarronaje en San Vicente. ¿Y quiénes hacían un levantamiento, un cimarronaje? Las personas negras esclavizadas, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención, lo que dijiste del pueblo. El pueblo era el de los indios. Y en las villas o en la ciudad vivían los españoles, ¿verdad? Entonces, si sos de pueblo, sos indio, ¿verdad? O sea, es prácticas. Entonces, digamos, hay historia de si llegaron a Chalate las personas europeas, vaya, bien. Pero también llegaron o fueron traídos personas africanas al resto del país en diferentes proporciones, ¿verdad? Ahora, cuando te vas a ver a los censos, por ejemplo, vas a ver esos números. Hubo alguien que me dijo, no, pero es que si está hablando de negros, está hablando de personas indígenas con piel muy oscura. Y no puede ser porque, o sea, el documento te dice que allí están desagregadas las personas negras, los indios, porque en ese momento así así lo encontrás en los documentos. Entonces hace una diferencia. Si son las mismas, entonces aparecerían en la misma columna, ¿no? Correcto. Entonces ahí te va diciendo, por ejemplo, en San Vicente para 1807 la mayoría de la población es mulata, o en San Alejo, en Santa Ana, en Usulután y así. Y así en todos lados. Se va viendo eso, o sea, de verdad, chicos y chicas, es que es de investigar, de informarnos, de darnos cuenta
de que es una realidad que vivimos. Y si nosotros tenemos un racismo, de verdad, trabajémoslo. Chicos y pero chicas, para deconstruirlo. Correcto, no para hacer que crezca. Pero lo primero es identificar, hablar. Exacto. No podemos aceptarlo. Trabajar algo que no sabemos Correcto. qué es. ¿No? ¿Qué es? Así es. Y como el tiempo es nuestro peor enemigo, esto está llegando a su fin. ¿Qué reflexión nos dejas tú con todo lo que hemos hablado, Kat? Wow, yo siento que este ha sido uno de los episodios más pesaditos. Sí. Donde yo me he sentido incómoda, donde usted también se ha sentido incómodo. Y está bien, porque eso nos hace cuestionarnos cosas y nos hace identificarlo y, como ya mencionábamos, trabajarlas. Creo que también es importante el quitar este discurso de que todas las personas somos iguales y que todas las personas somos iguales ante la ley, que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, cuando no es así. La realidad se impone, decían en unos episodios atrás, y la realidad es racista, es LGBTI-fóbica, es clasista, es xenofóbica. Entonces es bien necesario cuestionarnos este tipo de temas, llamémoslo temas, pero es que en realidad es un problema gravísimo que tenemos histórico y estructural en El Salvador. Y también dar un paso más a aceptar, a cuestionarnos y a incomodarnos sobre la diversidad de las personas. Totalmente. ¿Tu reflexión final, Carlos? Yo creo que es muy importante escuchar cuando alguien está hablando sobre un tema, porque de repente hay personas que dicen, ¿y ese qué está hablando? Está inventando cosas, y te está dando datos, te está dando información, y si no sabes, el salvadoreño no es humilde, y hay que ser humildes para escuchar y poder aceptar cuando la estamos regando, ¿verdad? Cuando nos estamos equivocando, porque de repente tal vez yo no he vivido alguna situación, pero otra persona sí, lo que vos decís de tu hija, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de ser un poco empáticos, ¿no? Puede ser incluso hasta con mi mamá o con mi hija, y hasta que le pasan esas cosas a alguien que está cerca, entonces sí empezamos a querer alzar la voz y ya puede ser demasiado tarde. Así es que si tiene dudas, pregunten. Sí, escriban a la Fundación de Afro. Sí, completamente. Estamos. Y ya saben, o sea, duden siempre de todo, investiguen, infórmense. No duden también que de repente algunos de los temas que toquemos acá les atañen un poquito más, y acéptenlo. Y como bien lo decía Kat, trabajemos. O sea, de verdad aceptemos de repente cuando estamos haciendo las cosas mal, desde sus mismos espacios, desde sus mismas trincheras, podemos empezar a ver e identificar de repente cómo es que estamos haciendo el trato hacia la otra persona e ir haciendo esos cambios, ¿verdad? Desde nuestros mismos espacios podemos ir creando esa diferencia. Miren, yo desde mi casita ahí lo he trabajado desde pequeño, porque también me identifiqué bastante con lo que contó Kat, porque mi mamá es morena, mi hermano menor es moreno también. Yo los amo, y me cayó tan mal un comentario que hizo una vez una mujer que pensaba que mi mamá era la señora que me cuidaba, y nada que ver. O sea, de verdad, respetemos a nuestros conciudadanos que tienen un color de piel diferente al nuestro. Gracias, Carlos, de verdad, por habernos venido a acompañar en este podcast y habernos abierto más la mente. Gracias a ustedes por la invitación, y pues ahí voy a regresar otro día. Excelente. Así, manifestándolo. Bueno, nos vemos en el siguiente. Chao.